Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí. Continuamos con los actos culturales de la Facultad de Filología. Suele ser que siempre los jueves por la tarde a las 7, pero algunos martes como hoy también tenemos actividades, son siempre de entrada libre. Intentamos cubrir todas las áreas, todos los flancos posibles de cultura, de literatura. Hoy estamos aquí para celebrar el centenario del fallecimiento de un gran autor del siglo XX, Franz Kafka, que imagino que la mayoría conoceréis. He conseguido convencer a 3 grandes colegas de la facultad, que son expertos en el tema desde diferentes perspectivas, pero un poquito la idea es cruzar 3 puntos de vista diferentes para que nos ofrezcan una visión lo más completa posible del legado de Franz Kafka. Tengo a mi derecha, tengo un colega de germanista, el profesor Manuel Maldonado, que lógicamente es el que, que pilla más cerca toda la tradición literaria de Franz Kafka. Luego tenemos a Pablo Sánchez, profesor del área de Filología Hispanoamericana, que va a hablar de Kafka, su presencia en su legado en Hispanoamérica, pero también creo que va a adentrarse un poquito en la península ibérica, un poquito. Y luego, por último, colega de departamento, Ricardo Navarrete, experto en filología inglesa. Creo que va a hablar mucho de un autor al que conocen muchos estudiantes aquí, de James Joyce, a David de Beckett, el autor de Waiting for Godot. Así que un poquito la idea es un poquito cruzar a perspectivas, puntos de vista para saber qué queda de Kafka cuando se cumple un siglo de su fallecimiento. Así que lo primero, también querría dar las gracias a los 3. Desde el principio aceptaron generosamente mi oferta, así que públicamente quiero dar constancia a Manolo Maldonado, a Pablo Sánchez y a Ricardo Navarrete. Muchas gracias. Al final, como siempre, habrá un turno de preguntas, pues si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que quiera plantearle a nuestros ilustres invitados. Así que muchísimas gracias a los 3. Bueno, parece que me toca a mí hablar primero. Muchísimas gracias por este acto que me parece muy oportuno, teniendo en cuenta la enorme cantidad de actos que han tenido lugar en este año en nuestro país, a todos los niveles. Introducir a Kafka es muy complicado, porque Kafka no es un escritor, aunque su estilo es claro y nítido, su contenido es difícil, teniendo en cuenta lo que hay detrás, ¿no? El trasfondo y el sentido de estos textos, que ha provocado que hoy en día haya una enorme multiplicidad de estudios, de ensayos sobre la obra de Kafka desde diferentes perspectivas. Se está continuadamente reinterpretando esta obra hasta que el extremo de que hay críticos muy importantes, por lo menos en el ámbito alemán, que es el que yo más o menos controlo, que ya están diciendo de que muchos de sus estudios no tienen una calidad oportuna, que hay cosas que no se corresponden con lo que realmente está en los textos de Kafka. En cualquier caso, hay un boom sobre Kafka. Kafka se ha convertido en un escritor universal, en un escritor ya canónico de la modernidad. Y la pregunta sería cómo se ha llegado a este nivel, por qué Kafka es tan importante. Se observa un hecho que me parece a mí que es llamativo, que Kafka despierta un gran interés sobre todo en periodos de crisis. En periodos de crisis en la historia de Europa y de Estados Unidos se observa de que realmente se despierta el interés por Kafka, es enorme. Entonces la pregunta sería cómo se ha llegado a esta circunstancia. Yo que provengo del ámbito germano, hay una gran diferencia. Curiosamente, como Kafka es conocido, que nació en Praga, un territorio, por tanto, donde se habla checo y se hablaba también por una minoría alemán, que es la lengua que Kafka utiliza en sus escritos. Este alemán que Kafka utiliza no es el alemán que se hablaba en Alemania, es un alemán muy influenciado por el Yiddish, por lo menos el alemán que se hablaba. Y Kafka siempre intentó una y otra vez que el alemán que él utilice pues fuese un alemán bien escrito. Naturalmente, la huella del alemán que se hablaba en Praga se reconoce en los escritos de Kafka. O sea, su alemán a veces resulta una sintaxis, sobre todo, una sintaxis un poquito extraña. También las palabras que utiliza a nivel de vocabulario. En cualquier caso, la literatura de Kafka se ha convertido en un referente de la cultura moderna. ¿Por qué? En el ámbito alemán, Alemania tuvo la desgracia, a mi modo de ver, de tener un periodo asiago que es el nacionalsocialismo. Durante ese periodo, Kafka, un escritor judío, pues estuvo bastante silenciado. No prohibido del todo, curiosamente. Había una editorial durante el nacionalsocialismo, que era la editorial Schocken, que pervivió hasta el año 39. Era una editorial judía,
que publicaba escritos de autores judíos y que luego iba dirigida específicamente para la población judía. Esa editorial fue prohibida en el año 39, lo que quiere decir que hasta esa fecha algunos textos de Kafka se podían leer en Alemania, si bien su recepción era silenciada. Esto fue la causa de que realmente la recepción de Kafka en Alemania y su importancia ha sido muy tardía. La importancia de Kafka en la cultura alemana ocurre sobre todo, nace sobre todo, emerge sobre todo en los años 50. Anteriormente, Kafka, en vida, era un escritor que no era muy conocido. Eso también es un dato muy curioso. Un escritor no muy conocido, era conocido en ámbitos intelectuales por una minoría, sobre todo era famoso en esos círculos minoritarios por dos textos que publicó, que impactaron mucho. El primero de ellos fue Das Urteil, La condena, ha sido traducido, y sobre todo otro texto ya clásico que es Die Verwandlung, traducido como La metamorfosis. En mi modo de ver, lo he hablado con mi compañero Pablo anteriormente, mal traducido el título. Hoy día ya empieza a traducirse, o se está aceptando que la traducción del título correcta sería La transformación. Está aquí, exactamente. En cualquier caso, en la cultura alemana Kafka se ha recepcionado tardíamente. Este Kafka universal con respecto a Alemania pues emerge en los años 50. ¿Qué ocurre con Kafka en el ámbito anglosajón, sobre todo en Inglaterra, Estados Unidos y también Francia? Ahí se conocía bastante antes. ¿Por qué? Yo creo que uno de los motivos fue los escritores del exilio alemán. Los escritores exiliados, yo creo que fueron un elemento importante que difundieron la figura de Kafka en los países del exilio, que eran en México, Latinoamérica, Argentina y también en Estados Unidos y también en Inglaterra. Las primeras traducciones al inglés, ya hablarán mis compañeros de ello, al inglés, al castellano y al español y en Francia fueron muy anteriores. Quiero decir, despertaron un gran interés en estos países que en Alemania no se daba por la figura de Kafka. Hay un escritor del exilio, que es Thomas Mann, que en el año 41 publicó una introducción al Castillo de Kafka, que fue a la traducción al inglés, la edición publicada en Estados Unidos del Castillo. Esa introducción, que fue una especie de homenaje que le rindió Thomas Mann a Kafka, tuvo una enorme repercusión para la difusión de Kafka en Estados Unidos, sobre todo del Castillo. No voy a hablar de Inglaterra, que hablarán mis compañeros, ni de Francia, pero quiero decir, la importancia de las traducciones ha sido muy relevante para la difusión de Kafka en el extranjero, o sea, en estos países, desde la perspectiva alemana, en estos países, en Francia, en Inglaterra y en Estados Unidos. Y hay una figura que yo quería destacar, que es la de Hannah Arendt. Hannah Arendt publica un ensayo en el año 44, la fecha es importante, todavía está Europa en guerra, llamado Kafka, una reevaluación. Curiosamente, la editorial Schocken, que es la editorial judía que era legal en Alemania, en la Alemania nazi hasta el año 39, cuando la prohíben en Alemania se traslada a Jerusalén y de Jerusalén pasa a Nueva York. Y Hannah Arendt se convierte en la lectora, o sea, la revisora, la que seleccionaba los textos que se publicaban en esa editorial en Nueva York, y publica ese ensayo tan conocido y tan importante, titulado Kafka, una reevaluación. Lo publica a los 20 años tras el fallecimiento de Kafka, en el año 44, en inglés inicialmente, y en el 47 lo publica en alemán. Ese ensayo, a mi modo de ver, es fundamental en la difusión de Kafka, de la figura de Kafka. Ese estudio que ella hace sobre la obra de Kafka contribuyó a que la figura de Kafka se convirtiera en un autor universal, que es el punto de partida de mi intervención. ¿Por qué Kafka se convierte en un escritor universal? Y la pregunta que Hannah Arendt se hace en este escrito es: ¿qué tiene la literatura de Kafka que tanto atrae? Eso ya lo planteó en el 44. ¿Es la forma o es el contenido? Ella dice que la forma no puede ser, porque Kafka utiliza un estilo muy nítido, muy claro, alejado de la experimentación vanguardista. O sea, no es tanto la contribución del estilo, decía ella, habrá que analizarlo si es verdad o no, como
cómo el contenido que se expresa con esa forma tan nítida y tan clara. Ella dice que los textos de Kafka encierran una verdad que realmente despiertan enormemente el interés del lector. ¿Y cuál es esa verdad? Esa es la pregunta que ella se plantea. Y claro, ahí estaría la cuestión que podemos discutir. Esa verdad que está en los textos de Kafka, si es que la hay, que tanto interés despierta en determinados periodos, es la que ha contribuido, sin duda alguna, a que Kafka se haya convertido en un escritor universal y que hoy en día se hable del boom Kafka, ¿no? Y yo cedo la palabra a mis compañeros a partir de esta pregunta. ¿Qué es lo que pensáis? ¿Cómo se ha vivido? ¿Cómo se ha manifestado esa circunstancia? ¿Qué Kafka en el ámbito anglosajón, o en el ámbito en Francia también, o en Estados Unidos, ha llegado a convertirse en un escritor tan importante, tan estudiado por la crítica literaria y también tan importante es eso como que Kafka ha sido recepcionado productivamente por múltiples escritores de gran fama? ¿Qué es lo que ha motivado este hecho? Bueno, muchas gracias, vaya pregunta. No, para la paso. Primero, muchas gracias, Nacho, por invitarme. Estoy un poco tan abrumado que me he hecho un PowerPoint, no sé para qué, pero mi inseguridad me ha hecho hacerme un PowerPoint de estas cosas. Bueno, contestando a tu pregunta, una cosa que decían de Borges, creo que lo decía de Joyce. Joyce no es un literato, es una literatura. Y Kafka no es un literato, es una literatura, todo lo que viene después de él. Hablábamos hace poco que se ha hecho el homenaje estos últimos 100 años en la editorial Penguin, y se le considera que es el que representa mejor la esencia del siglo XX. Y la pregunta es, ¿qué tiene Kafka que representa el siglo XX? Yo hace muchos años que leí Calígula de Camus, y dijo, en el Calígula decía, esto se resume en una frase. Kafka se resume en una frase, el siglo XX se resume en una frase: los hombres mueren y no son felices. A partir de ahí, todo lo demás, lo demás es el horror de no poder contemplar eso, ¿no? Alguien que voy a mencionar mucho, aunque mi compañero Nacho se ría mucho de mí, Giorgio Agamben, y dice que el problema de Kafka es que no sabemos mirar, no sabemos mirar exactamente como somos, el monstruo que llevamos dentro, la gólgona que él llama. Pero realmente se nos olvidó que de pequeño, cuando fuimos al colegio, todos veíamos a la gente como monstruosa. Y poco a poco nos familiarizamos y decimos, bueno, no es como mi primo, no es como mi hermano, no es como mi padre. Pero en el colegio, el primero de EGB, segundo de EGB, uno se lleva el shock de ver que todo el mundo es un monstruo. Y se tiene que asimilar de alguna manera. Pero digamos que poniéndonos a los años 20, los años 30, cuando la gente se preguntaba ¿qué es el siglo XX? Y pues la gente muere y no es feliz. ¿Cuáles son las alternativas? Pues son todos alemanes. Víctor Frankl, el hombre en busca del sentido, decía, bueno, una alternativa, suicídate, como el suicidio. La terapia de Frankl, como se veía, empezaba así, decir, ¿y usted por qué se suicida? Decía, hombre, tanto como suicidarme, vamos a ver si se puede hacer otra cosa. Entonces esa era una alternativa. A partir de la Segunda Guerra Mundial, la alternativa han sido el omeprazol, las pastillas. Cuando Freud habló del malestar de la cultura, dijo que es que no se puede vivir sin paliativos. Hacen falta algunos paliativos. Kafka no tiene ningún paliativo, pero dice, la cruda realidad es esta, que la gente muere y no es feliz. Esta carga temática entra en lo que es la problemática de la literatura europea de los años 20, de que está todo el mundo preocupado con problemas de conciencia, de la crisis del lenguaje, de cómo la conciencia no puede soportar más el peso, la lengua no puede soportar el peso de la conciencia, se rompe pedazos. Y están aquí los escritores anglosajones luchando por buscar una forma de expresar la conciencia, el monólogo interior, la conciencia, el stream of consciousness. Están intentando mantener un poco la conciencia, y llega Kafka y dice, no, esto se hace de otra manera. Si tú quieres expresar la conciencia, se hace a través de la proyección de la conciencia. En fin, empezó a hacer una serie de cosas en los años 30 que cambiaron mucho y, en fin, llevo a pensar, cuando se habla de la época, del impacto de Kafka
en los años 20, en los años 30, sobre todo en Francia, que es donde están, como tú has dicho, están todos los exiliados americanos, los ingleses están allí. ¿Cómo se expresa todo esto? Pues todos con términos negativos, incoherencia, absurdo, negación, todo va mal, porque no se sabe cómo hacer, mantener el peso de la conciencia. No sé si yo voy a seguir, esa es mi respuesta para tu pregunta, era esa, es decir, la gente muere y no es feliz, lo que decía Calígula. De ahí podemos seguir. No sé si... Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Y gracias, Nacho, por invitarme en esta oportunidad para hablar de un tema en el que, bueno, yo tampoco soy especialista, o yo no soy especialista, lo admito abiertamente, pero soy un lector kafkiano fascinado desde la adolescencia, fascinado y atormentado a la vez por lo que es Kafka, que evidentemente me ha hecho sentir muchas veces como ese monstruoso insecto, ¿no? La verdad es que la respuesta a la pregunta que se ha planteado pues es evidentemente muy complicada. Yo diría, aventuro dos cosas antes de entrar en lo que realmente quería hablar, que son la interpretación, digamos, teológica de Kafka, la idea de Kafka como parábola religiosa, y la idea, digamos, más sociopolítica del Kafka profético que augura lo que son los terrores del siglo XX, sobre todo los terrores totalitarios que él no pudo ver, como Orwell en persona, pero sí pudo intuir o predecir, ¿no? Entonces, por las lecturas más o menos que yo conozco más o menos predominantes sobre Kafka, pues hay esas dos orientaciones entre los que prefieren. Por ejemplo, Harold Bloom habla más de lo teológico y Milan Kundera habla más de lo profético, por ejemplo. Pero yo quería hablar de lo que más conozco, que es la recepción de Kafka en el ámbito de lengua española. Y evidentemente es un tema extensísimo. Hoy en día cualquiera se declara kafkiano, o heredero de Kafka más exactamente. Manuel Vilas, en su último libro, pues dice que su ídolo es Kafka y que adora a Kafka, y yo no me puedo imaginar nada más opuesto a la literatura de Kafka que lo que escribe Vilas, ¿no? Que está hablando de que está aburrido en los hoteles, y ese es su aburrimiento kafkiano, porque está de gira, de promoción con los éxitos literarios que tiene. Pues creo que eso no era precisamente lo que le pasó a Kafka, ¿no? Quiero decir que cuando algunos adoran a Kafka y lo convierten dice Vilas que es el Elvis Presley de la literatura, pues no necesariamente eso implica una verdadera interiorización de lo que es la estética de Kafka. Eso sí pasa en otras épocas, ¿no? Pasa sobre todo con una figura fundamental que es Jorge Luis Borges, ¿no? Pero el caso de Borges y la relación de Borges con Kafka es bastante más misteriosa y enigmática, porque la primera traducción a una lengua importante occidental de Kafka es al español. En 1925 se traduce en la Revista de Occidente la Metamorfosis en dos partes, primero el 25, luego creo el 27, la segunda parte, o no, en dos números del 25. Bueno, esa es la primera traducción en la Revista de Occidente. Esto es un dato absolutamente extraordinario, porque la traducción francesa llegará más tarde y la traducción inglesa más tarde. Es decir, en aquel momento, aunque parezca mentira, la cultura española estaba descubriendo a Kafka antes que otros países, y eso realmente es muy meritorio, teniendo en cuenta sobre todo lo que pasa décadas después en España, ¿no? El verdadero misterio es que esa traducción no está firmada. Esa traducción en la Revista de Occidente no firmaba las traducciones, no ponía el nombre del traductor. Y eso ha generado toda una serie de equívocos que no están resueltos al día de hoy. Es decir, no sabemos quién hizo esa traducción. Durante mucho tiempo se creyó que había sido Jorge Luis Borges, pero no es Borges. Esa traducción, que aparece en 1925, luego, es el inicio, por tanto, de la recepción de Borges en lengua española. En el 27 se traduce Un artista del hambre, también en Revista de Occidente, y en el 32 Un artista del trapecio. Es decir, si no tengo mal entendido, la primera traducción francesa es del 28 y la inglesa del 37, por lo menos del proceso, creo que es del 37. Es decir, que en ese momento, que parezca increíble, es decir, España está en la vanguardia literaria, en la difusión de las novedades más atrevidas y arriesgadas, que era la literatura de Kafka, que evidentemente la Metamorfosis en su momento es algo extraordinario. Extraordinario en todos los sentidos, de sorprendente, de innovador y de inesperado. Esa traducción, como digo, no está firmada. En 1938 aparece una traducción argentina que es básicamente la misma de Revista de Occidente y que aparece, sí, firmada por Jorge Luis Borges, con un prólogo que también es de Borges. Borges, 30 años después,
reconoció que él no había hecho esa traducción. El prólogo sí y la traducción de otros cuentos, pero que la de la Metamorfosis no era suya. ¿Por qué aceptó que se pusiera su nombre? ¿Y por qué tardó 30 años en reconocerlo? Pues no se sabe. Probablemente por razones económicas. Quizá por razones de que esa traducción fue muy famosa y él no quería que se perdiera el prestigio de haber sido realmente el primer traductor de difusión latinoamericana. Esa traducción de 1938, falsamente atribuida a Borges, es la que lee en 1947 en Bogotá un jovencito llamado Gabriel García Márquez. Y ese jovencito de 20 años, 21 años, lee ese texto y queda deslumbrado. Y lo que dice, según la leyenda, que evidentemente él ha contado varias veces y con matices, dice, al leerlo dijo, mierda, así es como hablaba mi abuela. Es decir, él descubre en Kafka la manera perfecta de explicar cosas terroríficas o sobrenaturales con sencillez y con facilidad. Esa será una de las claves que le llevarán 20 años después al realismo mágico. Empieza con la lectura del descubrimiento, la revelación de Kafka, y luego le llegará sobre todo Pedro Páramo y Faulkner, que son las otras herramientas básicas que él tiene para llegar a lo que será 100 años de soledad, ya en el 67. Pero en esos años 40, los grandes escritores, los grandes narradores latinoamericanos, que todavía no son famosos a nivel internacional, leen la traducción, la falsa traducción de Borges. La lee Cortázar, que se queda igualmente maravillado, la lee Ernesto Sábato, sobre todo los argentinos, porque era una traducción que se había publicado en Argentina. En España, en cambio, Kafka desaparece después de la Guerra Civil. Habrá que esperar muchos años a que Kafka vuelva a circular, a ser reconocido. Pero, en cambio, la huella kafkiana va a ser mucho más fértil en la literatura latinoamericana, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y eso dará lugar a muchos textos, y voy a citar algunos, en los que se nota mucho la presencia de Kafka antes de que en España empiece a asimilarse también. Yo creo que no hay, digamos, comparación posible entre cómo funciona la repercusión, la productividad que tiene Kafka en la literatura latinoamericana, ¿no? ¿Qué decía Borges? Borges escribe artículos ya... Borges había leído a Kafka muy joven. Por eso se pensó que a lo mejor la traducción de Revista de Occidente era de él. Borges lee a Kafka cuando está en Suiza, durante la Primera Guerra Mundial, que se queda atrapado en Suiza y estudia un bachillerato que nunca termina, ahí aprende alemán y lee algunos cuentos de Kafka. Y parece que lee la Metamorfosis. No está claro, debe ser entre 1917 y 1920, antes de regresar a Buenos Aires. No es seguro, pero ahí él sí lee a Kafka como lee a los expresionistas alemanes. Y empieza a tener fascinación por Kafka. Esa fascinación le llevará a él hacer, sí, algunas traducciones, no la de la Metamorfosis, pero de otros cuentos sí, y publicará varios textos sobre Kafka, comentando. El más famoso es Kafka y sus precursores, de 1951. ¿Qué dirá Borges de Kafka? Que lo fascinante de Kafka es cómo juega con la infinita postergación. Es decir, la idea de que hay algo que se espera y que no llega nunca, que es El Castillo, sobre todo la novela del Castillo. La infinita postergación, una espera absoluta que produce angustia, que para Borges es lo mismo que el hombre en el laberinto. Por eso su imagen del laberinto, que es, para él se asocia a Kafka y que aparece tantas veces en Borges, ¿no? El laberinto es un ejemplo de cómo estamos perdidos, el laberinto que puede ser burocrático, como todos sabemos y que lo sufrimos en la universidad en todas partes, son los laberintos burocráticos que anulan nuestra identidad y nos provocan todo tipo de desasosiegos, ¿no? Pero el laberinto del ser humano perdido en un cosmos que no entiende, un caos que está ordenado quizá por una inteligencia superior, pero que nosotros no conocemos. Entonces esa sensación de perplejidad metafísica, dice Borges, es la que él encontraba también en Kafka. Pero a Borges también le interesa la engañosa sencillez de Kafka, que eso es muy importante. Y Borges con el tiempo va avanzando en su literatura y va volviéndose cada vez más claro. A él le interesa efectivamente una literatura que sea difícil de entender, pero que no sea tan complicada de leer, porque él cree que la lectura tiene que ser también un placer, aunque te explique cosas profundamente complejas, como es ni más ni menos que el universo, ese objeto atroz y conjetural, dice Borges, ¿no? Entonces, en Borges ya funciona esa
esa fascinación por Kafka y es el primero. Pero después vendrá Cortázar. Cortázar tiene, por ejemplo, un cuento Con legítimo orgullo de La vuelta al día en 80 mundos de 1969, que es una especie de también reflexión kafkiana sobre los absurdos. No hay nada sobrenatural, no hay nada que escape al realismo, pero plantea lo que Cortázar llama el realismo simbólico, es decir, la realidad es a veces muy misteriosa, sin necesidad de incluir elementos sobrenaturales. Y eso también Cortázar lo aprende de Kafka. Y después viene, después, en esa misma época, por ejemplo, Ernesto Sábato, si alguien ha leído su informe sobre ciegos, también está muy inspirado por la idea de pesadilla que él aprecia a partir, sobre todo, de Kafka, ¿no? Entonces, son estos escritores los que van consolidando, digamos, la difusión de Kafka en lengua española, ¿no? Hay otro punto muy importante de Kafka, de la repercusión de Kafka, que es muy destacado y fascinante, que es la novela Respiración artificial de 1980, en la que, del novelista argentino Ricardo Piglia, un gran admirador también de Borges, y en esa novela, que es una novela difícil, poco conocida en España, Piglia ahora ya es un escritor importante, fallecido hace unos años, Piglia hace algo muy interesante, muy original, que es que imagina un encuentro que no sucedió, pero que podría haber sucedido entre dos jóvenes, Adolf Hitler y Franz Kafka, en Praga en 1909. Imagina que ellos dos se conocen y que ese encuentro, cuando Hitler es solo intenta ser un pintor, ese encuentro entre Hitler y Kafka es lo que genera la literatura de Kafka. Y Kafka, a partir de ahí, va a crear los horrores literarios que crea. Es una hipótesis que evidentemente no está comprobada y que se basa, está cogida con pinzas porque es un juego bibliográfico muy rebuscado y que evidentemente no tiene ninguna confirmación empírica. Pero lo que plantea ahí es la hipótesis de que Hitler y Kafka estuvieron unidos en algún momento y eso es lo que despertó en Kafka la revelación de que a partir de ahí iba a llegar el horror que él describiría en El proceso y El castillo, sobre todo. Entonces, estos son, digamos, algunas calas, digo, por no aburrir con que hay muchísimos más ejemplos, pero de calas más importantes, diría yo, de la repercusión de Kafka en la literatura latinoamericana. Yo creo que en la literatura española, que yo sepa, no hay nada comparable a ello, a pesar de pues, un Vilamatas o Javier Tomeo o algunos así, pero la fecundidad del ejemplo de Kafka y de la fascinación kafkiana, en mi opinión, es mucho mayor al otro lado del océano que aquí. No es más que una constatación, también es que la literatura latinoamericana es mucho más grande y hay muchos más escritores que en España, ¿no? Pero yo diría que los resultados han sido mucho mejores y también podríamos preguntarnos por qué. Yo creo que hay más imaginación creadora en la narrativa latinoamericana que en la española. Eso también me parece claro y que como novelista que despierta los mecanismos de la imaginación, Kafka es un estímulo que estos escritores supieron aprovechar muy bien y los españoles yo creo que menos. Y esto es más o menos lo que tenía que decir. Sí, exactamente. Es interesante lo que has dicho, Pablo. Interesantísimo. Si comparamos la presencia de Kafka en lo que es en la literatura en lengua alemana, pues hay grandes diferencias. También has hablado de que hay una gran diferencia entre la recepción que se hace de Kafka en Latinoamérica y la que se hace en España. Curiosamente, España y Alemania tuvieron una época aciaga, que es el franquismo en España y el nacionalsocialismo en Alemania, periodos en los que Kafka no era una figura muy querida. ¿Qué pasa en Alemania a partir del 45? Pues poco a poco Kafka se va descubriendo en Alemania y va teniendo una gran influencia, pero esa influencia es muy lenta. La gran aportación que se está haciendo en cuanto a Kafka es a nivel de la crítica literaria. Hay un inusitado interés en las universidades, también por los críticos literarios, en comentar, analizar, estudiar la obra de Kafka. Ya hay realmente una actividad muy importante. En cambio, en el ámbito de la creación artística va bastante lenta. Hay que recordar también otro hecho, y es que Alemania queda dividida en dos estados tras el 49. En la RDA, como ocurría en los países del este, el bloque soviético, Kafka no era una figura muy querida. Hay que recordar, y eso es un hecho, que Kafka no fue prohibido en la RDA, pero no fue fomentado. O sea, no se reeditaba Kafka.
O sea, había, por tanto, obstáculos para que el pueblo, la gente, leyera a Kafka. Kafka era un escritor en el ámbito soviético, de influencia soviética, que no encajaba en la teoría del realismo socialista. Era un escritor pesimista, un escritor que no servía de modelo, que no ofrecía un modelo optimista para la creación del nuevo Estado en la RDA. Por lo tanto, la figura de Kafka, si bien no fue prohibida, no se fomentó nunca. Pero es muy curioso que escritores de la RDA como Anna Segars o Christa Wolf, incluso, que eran dos escritoras muy apegadas al régimen comunista de la RDA, pues escribieron obras en las que hace referencia a Kafka. Concretamente, Anna Segars publicó una obra, Die Reisebegegnung, en el año 72. La fecha es importante porque el desapego hacia Kafka fue sobre todo en los años 60. A partir de los años 70 ya hay una mayor influencia, un mayor acceso a Kafka y hay escritores que se aventuran a plasmar la figura de Kafka en su propia obra, como esta obra de Anna Segars, Die Reisebegegnung, el encuentro viajero, el encuentro del viaje, en la que aparecen tres grandes escritores, E.T.A. Hoffmann, Kafka y Gogol, cada uno es representante de un imperio, el imperio alemán, prusiano, el imperio austrohúngaro y el imperio zarista ruso. Y los tres se encuentran en un café en Berlín, en Praga, y los tres debaten sobre lo que ha ocurrido en sus respectivos países. Intentan de tematizar el hundimiento de los tres grandes imperios a raíz de la Primera Guerra Mundial, pero no hay, digamos, una interpretación clara de la obra de Kafka, si bien el proceso es muy discutido entre estos tres grandes escritores. Lo mismo ocurre con Christa Wolf en Kindheitsmuster, también en el año 76, también se ocupa de la figura de Kafka. Pero no hay una presencia tan importante como la pudo haber en Latinoamérica. En la otra parte de Alemania, o si queréis en Austria, hay algunas figuras que sí la tratan. Por ejemplo, en Austria, Elias Canetti, premio Nobel. Elias Canetti tiene una obra muy importante que se ocupa del poder y de la masa, ¿no? Y Elias Canetti hace un estudio de la obra de Kafka, hace una recepción de la obra de Kafka y se ocupa precisamente de estos dos conceptos. ¿Cuál es la presencia del poder? ¿Cómo representa Kafka las relaciones de poder en su obra? Y es ahí donde realmente él hace un estudio profundo de la obra de Kafka, que luego va a tener una repercusión en su obra Masse und Macht, masa y poder. Esa obra lo que hace es estudiar desde distintos puntos de vista la importancia del poder, el poder autoritario, y cómo reacciona la masa, cómo se forma la masa y cómo la masa llega a apoyar, a ser el gran sustento de esos poderes autoritarios que han surgido en Europa. Se refiere al nacionalsocialismo, pero también al estalinismo. Pues ahí hace un estudio interesantísimo de las distintas constelaciones de poder que aparecen en la figura de Kafka. Das Urteil, la condena o la metamorfosis o la transformación, el poder aparecería representado por la figura autoritaria del padre. El poder aparecería representado en el proceso por la justicia omnímoda, por la burocratización de la justicia, o en el castillo también por esa burocracia anónima que sojuzga, que oprime al individuo. Curiosamente, para Hannah Arendt, la mayor manifestación de autoritarismo es la burocracia, precisamente porque es una burocracia anónima, despersonalizada, donde no hay un responsable de esa actitud autoritaria. Pues este sería, digamos, el estudio, la aproximación que hace Canetti, Elias Canetti, por cierto, un escritor de origen sefardí, nacido en Bulgaria, pero que vivió mucho tiempo en Austria, escribe en alemán su obra. El nombre originario de sus antepasados era Cañete, justamente, que fueron expulsados por los reyes católicos.
y que llegó a tener un premio Nobel. Él hace también un estudio de la vinculación que tuvo Kafka con las mujeres y lo concreta en la figura de Felice Bauer. Ya sabemos que uno de los problemas que Kafka tuvo, que habría que hablar de ello quizás también, es la incapacidad o la imposibilidad que tenía para fundar una familia. Él no quería atarse a una mujer, no quería constituir una familia con hijos en plan tradicional, porque eso le hubiera supuesto perder lo que él dice. Hay una anotación muy importante en una carta que le escribe a Felice Bauer, donde él reivindica su libertad, el miedo que tiene a perder esa libertad, el miedo que tiene, el problema que tiene con las dependencias. Él dice que toda su vida ha sido una persona dependiente, pero que aspira a ser libre en todos los sentidos, y por eso es incapaz de atarse a una familia, a atarse a una mujer y constituir una familia. Ese problema lo tuvo con otras mujeres también, excepto con la última, con la que le atendió durante su enfermedad, Dora Diamond, donde que realmente quizás con ella hubiera constituido una relación más estable. Ello me lleva a una reflexión sobre el concepto de libertad. Hemos dicho que los conceptos que aparecen en la obra de Kafka son muy negativos. La soledad, la opresión, el miedo, lo absurdo. No aparece el concepto de libertad para nada en su obra, pero en cambio las figuras de Kafka luchan por la libertad, luchan por que no ser sometidas, y todas sucumben ante el poder omnímodo del poder establecido, sea el poder de la familia, el padre, sea el poder de la justicia, sea el poder de la burocracia, o sea el poder, una obra muy importante en Kafka, que es la más desgarradora de todas, que a veces nos olvidamos de ella, que es la in der Strafkolonie, en la colonia penitenciaria, donde tematiza el problema de la tortura y de la muerte, ¿no? O el poder ante una maquinaria de terror. Esta tematización de Kafka de los individuos que se someten aparentemente a poderes omnímodos es, en el fondo, en mi teoría, una expresión de libertad, de un deseo de libertad que Kafka siempre tuvo. Y lo hace a través de la vía negativa, o sea, expresa hasta qué punto los poderes establecidos sojuzgan, oprimen al ser humano exactamente para despertar en el lector las ansias de libertad, las ansias de rebeldía. Hay unos estudios recientes de los últimos años que han puesto el énfasis en las cercanías que Kafka manifestó durante 1910 y 1912 hacia el anarquismo. Hay muy poquita huella del anarquismo en la obra de Kafka. Quizás en la condena aparece una figura del amigo que se va a la Rusia prerevolucionaria y se intuye que este amigo era simpatizante de Bakunin, en anarquista. Kafka, hay testimonio y eso está acreditado, simpatiza durante 2 años en este periodo con el anarquismo, asiste a reuniones anarquistas, lee a escritores libertarios, incluso participa en manifestaciones, ¿no? Él participó en una manifestación a favor de Ferrer y Guardia, que fue condenado a muerte, como sabemos, en Cataluña, en Barcelona. Bien, yo creo que ahí está la clave para reinterpretar la obra de Kafka, como se está haciendo últimamente. ¿En qué medida esa tendencia... Kafka no era anarquista ideológicamente, eso no se puede decir porque no hay algo que lo pruebe, pero sí hay simpatía, precisamente por la libertad que esa ideología o ese planteamiento político le inspiraba. Entonces se puede releer la huella de ese pasado anarquista, si hay huellas, trazos en la narrativa de Kafka, y hay un episodio en el proceso interesantísimo, el comienzo del proceso, ¿no? Cuando el personaje es detenido, ¿no? En su casa, en su habitación, aparecen unos policías que le detienen y él no sabe por qué le detienen, y lo pregunta una y otra vez y no se lo dicen, y no hay manera de que lo digan. Y llega un momento en el que él cuestiona, él se pregunta, ¿quién me detienes es un Estado democrático? Es un Estado que funciona, un Estado donde rige el derecho. O sea, es ese Estado el que realmente comete esa fechoría. Es ese Estado el que realmente le oprime. O sea, no es un Estado autoritario. Hay un derecho establecido, hay una Constitución, ¿verdad? Es un Estado en libertad. Y ese mismo Estado es el que realmente le va a sojuzgar, le va a oprimir. Pues bien, ahí podría reinterpretarse que hay una huella anarquista. Lo que está realmente Kafka cuestionando es esa concepción del Estado. Mi
misma. Lo mismo ocurre con la familia. Esa concepción tradicional en la que Kafka creció y que él no puede fundar una familia tradicional podría estar también vinculada a esa huella que ha dejado esa simpatía del anarquismo inicial en Kafka. Kafka, como se sabe, a partir de 1912 le interesa el judaísmo, se interesa profundamente por el judaísmo y también por el sionismo. Y eso habría que matizarlo. Hay alguna huella también de esta mentalidad judía en la obra de Kafka. Kafka se interesa por el judaísmo como una forma de configurar, de aclarar su propia identidad. Es la búsqueda del yo. Kafka estuvo bastante perdido y quería tener una identidad afianzada. La intenta buscar en el judaísmo, pero en el judaísmo no el judaísmo del judío asimilado como el padre, es un judaísmo que él no, con el que él no comulgaba, sino más bien un judaísmo que provenía por la parte de la madre, un judaísmo apegado a la cultura, a la tradición, a las costumbres. Es ahí donde él busca la huella. Y la busca también en la lengua yiddish, que es la que se hablaba hablaban los judíos en la Europa del Este. Pero el yiddish estaba muy denostado en estos momentos. Era una lengua vinculada al gueto, vinculada a lo rural, al campo, una lengua no culta. Pues él busca en el yiddish y en las costumbres yiddish y en las tradiciones, busca esa identidad judía que no llega a encontrar. Kafka no la llega a encontrar, no se sabe si la llegaría a encontrar dada su prematura muerte. Y luego se hace sionista. Es una forma también de encontrar esa identidad. Pero no es el sionismo político. Él no creía en el sionismo político, sino más bien un sionismo cultural. Era partidario de Martin Buber y entonces buscaba en la cultura judía, en las tradiciones judías, en el teatro yiddish, en la literatura yiddish, esa cultura identitaria que a él le faltaba. Hay que recordar que Kafka se mueve en un ámbito multicultural, ¿verdad? Donde su identidad familiar no la acepta, dado los problemas que tenía con el padre. Y esto es interesante, ya que estamos hablando de las recepciones que se están dando sobre Kafka, las últimas recepciones que se están dando actualmente. En la literatura alemana hay ahora mismo una literatura muy potente, que es la literatura que no hay un concepto claro todavía para definirla. Se habla de la migrationsliteratur, la literatura escrita por migrantes, se habla de la literatura intercultural, de la literatura transcultural, de la literatura híbrida, escrita por autores no propiamente alemanes, pero que escriben en lengua alemana. Y esos escritores, precisamente, ahora mismo se están interesando, en los últimos años, se están interesando profundamente por Kafka desde una perspectiva intercultural. ¿En qué medida Kafka es un escritor en el que confluyen distintas corrientes culturales? Y es otra forma nueva, novedosa, de interpretar la literatura de Kafka. En resumidas cuentas, a diferencia de Latinoamérica, y yo creo que también en el mundo anglosajón, la literatura de Kafka no ha sido profundamente recepcionada por los escritores, no ha tenido tanta influencia. Yo he hablado del Diaz Canetti, que quizás sea la figura que más interesó por Kafka, tanto por su biografía, por su personalidad, como también por su obra. Hay otro escritor que se ha interesado, también austriaco, que es Peter Handke, otro premio Nobel. Peter Handke ha tenido momentos en que realmente ha reelaborado, ha reescrito, por ejemplo, el proceso, sobre todo el proceso. O sea, hay tres obras que a estos escritores les ha interesado mucho, que son la metamorfosis o la transformación, el proceso y también el castillo. Pues Peter Handke sería uno de estos escritores. Paul Celan tiene un poema dedicado a él. Últimamente, recientemente, en los archivos de Paul Celan se ha descubierto una enorme cantidad de escritos sobre Kafka. No hay una literatura kafkiana en Paul Celan, pero sí se sabe que hoy en día, que Paul Celan, el gran escritor que no era alemán, hay una afinidad biográfica con Kafka, judío, no nacido en la Bucovina, que en aquel entonces pertenecía al Imperio Austrohúngaro, y cuya familia muere en el Holocausto, igual que la familia de Kafka. Las tres hermanas murieron en campos de concentración. Paul Celan sobrevive, y entonces hay una afinidad biográfica, ¿no?, con Kafka. Y Paul Celan es uno de esos poetas que tematiza el tema del lenguaje. La lengua alemana durante el nacionalsocialismo fue muy manipulada, fue pervertida por la ideología nazi, fue corrompida, y esos poetas se
sobre todo Paul Celan, que es el poeta por excelencia de este planteamiento, la lengua alemana necesita de su depuración, hay que depurarla. Recordemos el dictum de Adorno, cuando dijo «Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch». Escribir un poema después de Auschwitz, un poema en lengua alemana después de Auschwitz, es un acto de barbarie. O sea, no se podía utilizar la lengua del verdugo para escribir literatura. Paul Celan escribe toda su poesía en lengua alemana, pero intenta depurar el lenguaje. ¿Y qué referente le sirve? Se sabe hoy en día, pues Kafka. El lenguaje depurado de Kafka. Kafka utiliza un lenguaje claro, nítido, simple, depurado. Y eso lo utiliza Paul Celan de referente. Lo mismo ocurre con la influencia que Kafka pudo haber tenido o las discusiones que ocasionó la obra de Kafka dentro del Grupo 47, un grupo de escritores alemanes que se fundó en el año 1947 en la República Federal, bueno, en Alemania del Oeste, del que surgieron escritores tan importantes como Paul Celan, Günter Grass y otros muchos. Bueno, pues Günter Grass, un escritor bastante vinculado a García Márquez, ¿verdad? Se ha hecho una comparación entre El tambor de hojalata y 100 años de soledad en cuanto al realismo mágico o la posible influencia que pudo haber tenido el tambor de Günter Grass en el realismo mágico de García Márquez. Günter Grass utiliza una única vez la palabra kafkanisch, el adjetivo kafkiano en su literatura, que es en una obra que se llama El gato y el ratón, pero le dedicó un poema a Kafka. Günter Grass también escribió poemas y le dedicó un poema, pero luego no hay una huella en su literatura. La única huella que podía tener es la presencia de lo sobrenatural en la realidad, o sea, la metamorfosis, la transformación de un ser en un bicho. La palabra alemana es Ungeziefer, que significa una alimaña, un bicho, un escarabajo, una cucaracha. Posiblemente, tengo entendido que en las traducciones de Borges, bueno, las traducciones de Borges o de Nelken, que parece que también podría estar vinculada, ¿no?, a la primera traducción que se hizo en castellano de la metamorfosis, se utilizaba la palabra cucaracha, ¿no? Claro, yo no sé si eso es correcto, porque la cucaracha tiene el sentido de provoca aversión, rechazo, ¿verdad? En cambio, tal como Kafka lo describe, pareciera que en vez de una cucaracha fuese un escarabajo, que tiene otras connotaciones, ¿verdad? ¿Por qué en las traducciones en castellano, esas primeras traducciones, se utilizó esa palabra cucaracha que provoca inmediatamente en el lector una aversión? Es un tema también interesante, ¿no?, sobre el tema de las traducciones que se están haciendo o que se han hecho. Posiblemente la palabra alemana Ungeziefer tiene también la connotación de parásito. Bueno, y esa palabra era la que utilizaba el padre para dirigirse despectivamente a su hijo, a Franz. Le llamaba Ungeziefer. Y esa palabra es la que utilizaban los nazis en los campos de concentración para referirse a los judíos, ¿no? Ungeziefer, piojos, ¿no? Con lo cual desnaturalizaba, despersonificaba a los judíos, no le daba el carácter, los deshumanizaba, no le daba el carácter de ser humano y además eran como una epidemia que hay que eliminar, como una epidemia de piojos. Esa palabra, por tanto, es muy importante y la traducción que se hizo en castellano de la cucaracha sería interesante analizar por qué se eligió ese término y no el término de escarabajo, que parece que la descripción que hace Kafka en la transformación es más acertada, quizás, o simplemente traducirla como bicho. Pues bien, en Hannah Arendt también fue una escritora que se dejó fascinar por Kafka y Peter Weiss. Peter Weiss tiene una obra narrativa muy importante. Peter Weiss es conocido como dramaturgo, pero tiene una obra también narrativa muy importante, que es La estética de la narración. Es una obra muy voluminosa. Pues en el primer volumen hace una relectura del proceso. Una relectura del proceso. Naturalmente, con la intención de preparar los siguientes volúmenes, criticando el poder absoluto que el capitalismo ejerce sobre los individuos. El capitalismo. Hay una referencia, quizás la única referencia, o sea, hay dos conceptos que no aparecen en la narrativa de Kafka, pero que sí aparecen en sus escritos personales.
¿no? Es el capitalismo, la palabra capitalismo. ¿Cómo define el capitalismo Kafka? La define como un estado del mundo y como un estado de alma. El capitalismo crea dependencias, dice él. Dependencia es un estado del mundo, pero también es un estado de alma. O sea, es realmente el sistema que provoca la sumisión, que provoca la opresión del individuo y provoca además que los individuos ciegamente se sometan críticamente a ese sistema. Así es como más o menos lo viene a describir Kafka en sus escritos personales. La referencia de Kafka a la libertad son pocas, pero son muy sustanciales, como ya he indicado antes, ¿no? O sea, es un escritor que, a mi modo de ver, siempre está pensando en la libertad individual, en su propia libertad, y eso es lo que viene a reflejar de forma indirecta en sus escritos. Sus personajes no son sumisos, no se doblegan, luchan incansablemente por ser libres. Al final no lo consiguen y es cuando realmente se someten al poder establecido, como un acto de debilidad, como un acto de evidenciar el poder absoluto que manifiestan esas instituciones que él también describe. Hay críticos literarios que hablan de la insumisión radical que representa Kafka, ¿no? Esa sería, digamos, una interpretación más reciente de los años, de los últimos 10 años, donde realmente se está releyendo a Kafka a raíz de sus influencias, de sus simpatías con el anarquismo. Bueno, pues lo que yo echo de menos en la literatura alemana, no he constatado que haya una influencia tan tremenda como la puede haber habido en Latinoamérica, ¿no? Que sin duda la hay, y además que es envidiable que sea así. Curiosamente en Alemania esas influencias tan palpables no se ha dado. Fijaros que he hablado de Elias Canetti, he hablado de Peter Hanke, he hablado de Paul Celan. Todos son escritores de la periferia, ¿no? No son escritores propiamente alemanes de la República Federal de Alemania. En la RDA estuvo bastante marginado también Kafka. El único que quizás de la RFA que dedicó a Kafka su tesis doctoral y que tuvo una cierta influencia en su obra primaria es Martin Balzer. Martin Balzer, ahí sí. Pero no hay esa... Kafka no representa ese modelo, ¿no? que estos autores haya autores que hayan imitado el modelo de Kafka en su literatura, como lo puede haber habido en la literatura latinoamericana. No hay esa influencia tan marcada de la figura de Kafka en escritores puramente alemanes. Peter Hanke, austriaco, la madre creo que era de Serbia, tengo entendido. Elias Canetti, ¿verdad? Nació en Bulgaria, origen sefardí, todos escriben en lengua alemana. Peter Weiss, un escritor revolucionario, muy de izquierda, muy antisistema, por tanto, ¿verdad? Paul Celan, escritor judío, que no pasó más de 3 meses en un país de lengua alemana. No podía convivir, vivió mayormente en Francia, donde al final se suicida el 20 de abril del 1970, arrojándose del puente Marivaux, un escritor que nunca pudo superar el drama del Holocausto, ¿verdad? Bueno, es curioso esta diferencia, ¿no?, de recepción, este legado tan distinto que ha dejado Kafka, esa huella tan distinta que ha dejado Kafka en Alemania. Ahora bien, la crítica literaria alemana se ha interesado muchísimo por la figura de Kafka. Es un escritor muy estudiado por la crítica literaria, pero su legado no es tan palpable en la literatura alemana, en la creación artística. Bueno, adelante. Solo dos apuntes. Parece, por un artículo que se ha publicado de este mismo año, que el candidato más seguro aquí, autor de la traducción, es Ramón María Tenreiro, que era el especialista en literatura alemana de la revista Occidente. Lo que pasa es que se había descartado... Ahora sí. ¿Ahora? ¿Sí? Abajo. Ahora. ¿Sí? Ahora sí. Vale, perdón. Bueno, como decía, que la hipótesis que se está manejando ahora es que era Ramón María Tenreiro, que era el especialista en literatura alemana de la revista de Occidente. Se había descartado porque él después escribe hablando de literatura alemana y critica el proceso, y parecía que entonces no le gustaba Kafka y por eso no había sido el autor de la traducción. Pero ese es un argumento psicologista que tampoco tiene mucho sentido. Más que nada porque te pueden encargar una traducción de un autor que no te guste especialmente y lo haces por razones profesionales.
originales. Bueno, ese era un detalle. Y el otro, coincido con lo que has dicho, en el interés de las literaturas, digamos, periféricas o menores por Kafka, porque yo creo que, por lo menos de lo que yo he leído de la literatura actual, me parece que el heredero más claro de Kafka es Cartarescu. Mircea Cartarescu, el rumano. Es decir, que es el devoto, yo creo, más claro que hay ahora mismo de Kafka, hasta el punto de que en una de sus novelas hay un hombre que se transforma en ácaro, que ya es una cosa, es decir, ultra kafkiana, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso, efectivamente, con el interés de las literaturas débiles, entre comillas siempre, por resolver, digamos, problemas que son específicos de esas literaturas y que no tienen a lo mejor las grandes literaturas con una tradición mucho más potente y más instaurada o más sólida o más dogmática en cierto sentido. Los problemas de identidad, de perplejidad, de angustia, se desarrollan quizá más en aquellos que tienen esos dilemas un poco identitarios, como los han tenido los latinoamericanos siempre. ¿Qué es un latinoamericano? Pues bueno, pues no está claro si es europeo, es latinoamericano, es prehispánico o poshispánico, es decir, todas estas cosas, ¿no? Y creo que los rumanos, también con su experiencia socialista, han tenido también un serio problema de identidad, si están más cerca más de Europa del Este o la Europa del Oeste. Y por eso quizá aventuro como idea que Cartarescu puede ser otro ejemplo de ese interés periférico por Kafka. El problema identitario que los tenía Kafka. Claro. ¿No? Que se plasma realmente en su obra. Cualquiera que lea Cartarescu, lee el primer capítulo de Solenoide y ves que es un trato sobre el piojo y cosas de esto, y dices, aquí está Kafka hablando de los insectos, de estas cosas. Yo, si me permitís brevemente, quería poner solamente una anécdota, prácticamente una anécdota y una pregunta que es más seria. La anécdota es sobre la recepción de Joyce. La recepción de Kafka. Yo pensaba que era más tardía, más de los años 30, pero resulta que aparece ya en el año 28, en 1928. No era muy conocido tampoco en los ambientes literarios. Hay una anécdota que estaban en el año 30 por ahí, Joyce y Beckett hablando, y Joyce le decía, oye, ¿por qué la gente no lee Ulises? Porque esto no lee Ulises, y dice, que estás leyendo a un tal Kafka. Ahora está de moda Kafka. Y yo pensó que era Irene Kafka, que era una periodista alemana, o sea, que no tenía ni idea de eso. Sin embargo, yo descubrí, ha sido un descubrimiento personal, los expertos seguro que lo conocen, que la primera traducción de La condena aparece en Transition. La revista Transition es una revista muy famosa en el modernismo. Aquí publicaron, bueno, el mismo número donde publica The Sentence, que es como se traduce la condena, publica Joyce, publica Eugenia Barnes, publica, para que yo lo sepa, Stuart Gilbert, que era el traductor de la peste al inglés, publica Arthur Power, que es otro conocido que habla de Swift en este momento. La traducción es de Eugene Jolas, que era el cabecilla, el que tenía el dinero para mover todo esto y estaba empeñado en la revolución de la palabra. O sea que es el año 28 cuando Kafka me aparece aquí rodeado de toda esta gente muy recientemente. Sí es cierto, y estoy totalmente de acuerdo contigo, que el impacto de Kafka ha ido más hacia el pensamiento. Y por lo tanto, digamos que a la filosofía, a la crítica literaria, a la teoría, más que realmente a hacer... Porque es difícil imitar a Kafka y ser original. Se forma una continuación. Pero vamos, esto es lo que quiere decir. Él publica por primera vez en esta revista. La editora de la revista es Sylvia Beach, la misma que publicó el Ulises. O sea que hay una conexión muy cerrada entre... en este momento, en el año 28, con toda esta gente. Esto en París, viven en París. Y una referencia a Swift, que se le menciona mucho a Swift en relación con Kafka por aquello de formar la realidad, la sátira del 18. Tú lees al principio, bueno, cuando Gulliver llega a Lilliput y está tendido en el suelo, se despierta por la mañana y encuentra unos bichos que le ponen por la cabeza y dice, bueno, esto se parece mucho, con grandes diferencias que la que hay, ¿no? Y también hay que mencionar a Dickens. Kafka quería escribir como Dickens. Es decir, yo lo que en América quiero hacer una manera como Dickens en el método. El método, como decía Joyce, Dickens es un poco exagerado. Exagerado en que un profesor se tira de los pelos y se levanta del suelo, y es un poco exagerado. Es una proyección de conciencia claramente. Hay un personaje que se ríe y se convierte en un buzón de carta. Hay uno calvo que tiene las colinas son como una montaña, o sea, y la calva es como
un pastel, es decir, cosas que con el método dices, es verdad, pues, pero bueno, Dalí quería ser Rafael y salió Dalí, y esa es la gran paradoja de la imitación. Pero quiero decir con esto que bastante reciente, en los años 30, sí es cierto que se desvía a la filosofía, y ahí viene mi pregunta, y luego emerge una serie de gente, pues Aleister Gray, Lanark, pero son novelas muy peculiares, muy personales, muy kafkianas, en el sentido de que te lo huelen cuando lo estás leyendo. El tercer volumen de Lanark es kafkiano totalmente, pero se camufla un poco hacia la filosofía. Y eso es lo que tengo que preguntarte, porque tú hacías la hipótesis de la relación de Kafka con el nazismo. Es la hipótesis una hipótesis totalmente fantástica. No, es muy fantástica, te digo porque Walter Benjamin, en el año 34, 10 años después, fue el primero que escribió sobre Kafka, uno de los primeros. Una idea. Y Giorgio Agamben, que es el editor de Benjamin, es el que escribió Lo que queda de Auschwitz. Y lo que queda de Auschwitz es realmente la basura que quedó posteriormente. Entonces hay la posibilidad de un paralelo entre lo que habla de lo que queda de Auschwitz, que le reportó bastantes problemas a Agamben, y lo que es el absurdo que queda en Benjamin, en Kafka y sobre todo en Beckett, porque no hay que olvidar que Beckett sobrevive a toda esta gente. Kafka muere muy joven, con 41 años, y estamos hablando del año 24. Joyce muere en el 39, también muy pronto, pero Beckett es el que absorbe todo esto, lo lleva a su teatro y muere creo que muere en el 34. Y tú lees a Beckett y ves cosas que realmente, lo que decía Agamben, que el gran triunfo, lo que queda de Auschwitz, somos nosotros. Que hemos anticipado la idea de la muerte, la hemos traído a un campo de presencia, que es lo que según él se hizo en los campos de concentración, fue llevar a tal límite la vida humana que ya te puedes saber lo que es la muerte, sin que sea Dante que tenga que ir a la Divina Comedia, a vivir al paraíso, no, te lo traes hacia aquí. Y tú lees a Beckett, fin de partida, la condena, América, por ejemplo, y ves que se ha traído a un campo de presencia, son como muertos. Son casi como muertos, como de Joyce. Por eso quería preguntar, que te decía que cuando lo has dicho, digo, no están descabelladas. Hay un punto de unión entre... Claro, eso es lo que aprovecha Piglia en esa novela, digamos, una conexión que él no la comprueba, que no existe, pero plantea la posibilidad de que, de hecho, lo que imagina es que cuando Kafka está muriendo, en los tiempos en los que está enfermo, Hitler está escribiendo Mi lucha. Es decir, es el paralelismo entre el escritor que da testimonio del horror y el que está provocando el horror, ¿no? Entonces, cuando muere Kafka, es el ascenso de Hitler que va a llegar al poder. Y Kafka había previsto, de alguna manera, con su espíritu visionario, lo que iba a suceder. Y eso se aplica a la novela también, porque la novela es una novela que transcurre en la dictadura argentina. Entonces, la propia novela intenta hacer, de manera kafkiana, representar el horror que estaba pasando a Argentina en esos años. Entonces, todo es un juego a partir de la relación entre la literatura, la capacidad de la literatura para decir lo que no se puede decir. Claro. Y entonces, todas esas son las posibilidades que tienen que ver también con Auschwitz. Es muy curioso porque lo mismo le ocurrió a Picasso. ¿Sabes que Picasso, cuando estaba pintando el Guernica, llegó un oficial alemán y dijo: ¿Tú has hecho este horror? Y dijo: no, yo no lo he hecho, lo has hecho tú. Yo solamente doy testimonio de lo que está pasando, que es lo que hace el escritor, no doy testimonio del horror que está ocurriendo. Entonces, quizá habría que meterle un poquito el dedo. Es delicado porque, ya te digo, que hablar de Mein Kampf e intentar sacar las cosas positivas, no positivas, pero bueno, lo que queda de Auschwitz, que los restos que queda es un poco delicado, pero cuando se ve el personaje de Kafka, cuando se ve, si Kafka viniera aquí diría: joder, qué mayor está todo el mundo. Si Wells viniera aquí diría: nos hemos convertido en viejos. Estamos más cerca hemos traído la muerte a un campo de presencia. Si eso ocurriera con esta gente, es lo que nos está contando Kafka y lo que nos está contando al menos Beckett, diciendo que hemos traído un mundo, nos hemos hecho un mundo mejor, hemos hecho un mundo mucho más decadente. No olvidemos la importancia que tuvo el antisemitismo en Praga en la época de Kafka, ¿no? Los alemanes eran una minoría, los alemanes no, los que hablaban en lengua alemana. Habría como unas 14.000 personas y de los cuales unos 12.000 eran judíos que hablaban en lengua alemana, que habían educado a sus hijos en lengua alemana. Para ellos era la lengua más culta,
para ellos la educación era muy importante y hablaban en casa, Kafka le ocurrió así, en casa hablaban alemán, pero en la calle y en el colegio hablaban checo, ¿verdad? Entonces, pero se crece en un ambiente completamente antisemita en Praga, Kafka, ¿no? Y sufrió muchísimo, y sobre todo ya poco antes de morir, que se traslada a Berlín y vive un poco este antisemitismo, el surgimiento del antisemitismo tan fuerte. Las 3 hermanas de Kafka murieron en los campos de concentración. Kafka posiblemente hubiera sido gaseado también. Muchos de sus amigos murieron en los campos de concentración. O sea, él muere... Por cierto, la muerte de Kafka fue terrible. Exactamente, fue terrible, 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 terrible. Pues fíjate que mi historia favorita es un experto del hambre, que es la que el autor escribió, ¿no? Cuando no podía comer y escribió vivir sin comer, ¿no? Como hacemos ahora, chocolate sin chocolate, café sin cafeína, leche sin lactosa, vida sin vida. Hay un reportaje, una película actual, ¿no? de este año, me parece, ¿no? Creo que se llama El último viaje, ¿no? Que recrea con documentos y con testimonios reales el último viaje, los últimos días de Kafka. Y realmente que es tremendo, 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 tremendo. Un final terrible. Un final, por cierto, una forma de morir que no exactamente igual, pero sí por lo doloroso que él ya describe en ese texto que he dicho antes, ¿no? En la colonia penitenciaria, que muchos lo han interpretado como un texto profético, ¿no? De lo que ocurría luego en los campos de concentración alemanes o también en los campos de concentración estalinistas, ¿no? La muerte lenta, tortura, que de eso los españoles sabemos mucho, ¿no? El garrote vil sería una especie de instrumento también, ¿no? Que mezcla la tortura lenta con la pena de muerte, con la muerte, ¿no? Pues en ese texto de Kafka él idea o muestra una máquina dedicada, destinada a matar lentamente al reo durante 12 horas, a través de unas agujas por todo el cuerpo, en fin, la define con todo tipo de detalles, y un reo que no sabe de qué se le acusa, ¿no? Que no ha sido sometido a un juicio, que ha cometido un delito mínimo, ¿verdad? No hay una correspondencia entre lo que es la culpa y la expiación de la culpa, en fin, y está la brutalidad del texto, que hubo gente que se salió en las primeras lecturas que Kafka hizo de este texto. Es el texto más desgarrador, más brutal, más sangriento de Kafka y ha sido leído como un texto premonitorio. Hannah Arendt dice que no, que ese texto no puede ser premonitorio, que Kafka no previó ni muchísimo menos lo que iba a ocurrir con los campos de concentración. Nadie podía imaginarse esa barbarie, pero, según ella, lo que sí hace Kafka en este texto es describir la capacidad del ser humano para torturar, hacer daño, infligir sufrimiento a otro ser humano. Eso es lo que realmente dice ella que el texto representa. Describe a lo que es el ser humano en su esencia. Si queréis, pasamos a preguntas del respetable. Si queréis comentar alguno de los tres o... Pues teníamos tiempo, la verdad es que han surgido tantas cosas y tanta brillantez. Ahora tenemos unos minutos para preguntas del respetable, dudas, comentarios, cosas que queráis que se amplíen, aprovechar. Veis que realmente nuestros 3 invitados eran, aunque me repetían que no, realmente son grandes expertos en el tema, realmente en el legado de Kafka un siglo después. Así que se abre un turno de preguntas. Venga, ya al fondo tenemos una pregunta. Sobre la novela América, Los Desaparecidos, nunca llegó a saber realmente por qué le lleva a Kafka a dejar inconclusa. La novela América. Esa novela a poner confusa esa novela, porque yo creo que hace a Kafka abandonar el proyecto de terminarla, le surge algo, le viene algo, le pasa algo por la cabeza, piensa en otro proyecto, otra cosa, o de alguna manera ve que no es el momento de acabarla. Bueno, en realidad las 3 grandes novelas de Kafka son fragmentarias, no están concluidas. No se sabe explícitamente cómo muere o cómo acaba el castillo. Hay una anotación en los diarios de Kafka que él preveía que iba a acabar ya por aburrimiento y porque dejó de comer el protagonista y que moriría. Hay capítulos del proceso que no están acabados.
Exactamente, y lo mismo ocurre con la novela América, como se tituló inicialmente, luego se le tituló Der Verschollene, o sea, el desaparecido, y esa novela también está inconclusa. Se supone que por los escritos que Kafka, por los diarios de Kafka, que también moriría el protagonista. ¿Por qué la dejó inconclusa? Pues puede haber muchos motivos. ¿Por qué Kafka pidió a su queridísimo amigo Max Brod que quemara sus escritos, sus obras, sus manuscritos tras su muerte? Kafka era un gran insatisfecho, era un gran perfeccionista, no creía en sí mismo, dudaba de sí mismo, dudaba de su capacidad creativa, ¿verdad? Una persona bastante humilde en ese sentido. Y bueno, puede haber también él también escribió varios textos de forma paralela, ¿no? Puede ser que también él pensara concluirla de forma más eficiente, ¿no? Con el tiempo. La muerte le pilló desprevenido. Bueno, no desprevenido, porque realmente los ataques, los esputos de sangre y tal, ocurrieron como años antes, pero no se preveía que pudiera morir tan prematuramente y de esa manera tan bestial. Ahora, ya que usted ha citado esta novela, es la única novela donde el protagonista, donde la utopía que él deseaba se hace realidad. Es la única novela que plantea una esperanza. La única novela donde realmente él describe, Kafka, fue la primera que escribió, la primera novela que escribe, ¿no? Donde Kafka representa lo que él desearía para su vida. O sea, el protagonista, ¿no? Deja embarazada a la criada de casa, el padre le obliga a irse a América, a Estados Unidos, donde un tío se ha hecho rico, ha hecho las Américas, y el protagonista, que es un alter ego de Kafka, no se adapta a esa sociedad. Hay una crítica al sistema americano, sustentada en el consumismo, en el ganar mucho dinero, y él no se adapta a esa circunstancia, excepto al final, que mira por dónde, entra en una compañía de teatro en Oklahoma. Y ahí vive en un ambiente de creación artística y un ambiente de libertad. Ahí el protagonista se siente él mismo, no está supeditado a ningún poder, a ninguna dependencia. Él disfruta de una libertad que no conocía y además en el ámbito de la cultura. Parece que ahí Kafka describiera la utopía que él deseaba para su vida, ¿no? Ese sería el modelo de vida que él hubiera elegido de haber podido elegir. Kafka tenía un problema gravísimo. Bueno, tenía 3 problemas. Uno era la dependencia del padre. Detestaba al padre, pero por otra parte no era capaz de rebelarse contra el padre. Imposible de rebelarse. El complejo de culpa siempre le persiguió. Él nunca fue reconocido por su padre, o no se sentía reconocido por su padre. El padre era un señor que es hecho a sí mismo, proveniente del campo, que logra abrir un pequeño comercio de moda y de complementos para moda. Y con muchísimo trabajo logra fundar una familia, darle una educación buena a sus hijos y sobre todo al hijo, que era Kafka. Luego tuvo 3 hermanas, pero la esperanza las vuelca en Kafka y Kafka no le responde como él deseaba y no hacía otra cosa que llamarle: tú eres un Ungeziefer, tú eres un bicho, ¿no? Y luego, pues nada, el otro problema era con la imposibilidad que tiene para crear una familia. O sea, eso era muy importante en el mundo judío. Una de las vías para la asimilación, para la adaptación a la sociedad de los judíos, era casarse y fundar una familia ordenada, ¿no? Kafka, como hizo el padre, Kafka no podía entrar en esas dependencias para él, ¿no? Y el otro problema que tenía era el trabajo que tenía, un trabajo en la compañía de seguros, de caja de obreros, de accidentes laborales, donde él era un reconocidísimo jurista. Era conocido y aceptado porque escribía muy bien los informes jurídicos que tenía que redactar cuando visitaba a las empresas donde había habido accidentes laborales. Por cierto, no lo hemos dicho, Kafka sí que vivió en persona, sí que conoció en persona lo que era el mundo laboral, lo que era el trabajo, lo que eran esas fábricas con esas maquinarias nuevas que realmente producían gravísimos accidentes a los obreros. Tuvo noticia de la Primera Guerra Mundial, en la que él no participa porque él tenía una salud frágil y porque en su trabajo no le dan el permiso para participar en la Primera Guerra Mundial, pero él la conocía por referencia, por testimonio. Entonces, esos eran los 3 grandes problemas que tenía, en los que él se encontraba absolutamente sometido y que no pudo liberarse de ellos. Entonces, su alter ego en la obra de América, ¿verdad?, sí que lo consigue. Por fin, ¿no?, consigue
introducirse en una sociedad que era el teatro de Oklahoma, una comunidad de artistas que lo aceptan tal cual es y que él logra vivir sin las dependencias que le habían marcado hasta ese momento, ¿no? ¿Por qué fue fragmentaria? Pues posiblemente porque, no sé, no lo sé realmente, pero me imagino que era por ese afán perfeccionista de retocar, de ampliar, y también porque en el fondo toda su identidad, toda su vida es un proceso. O sea, es un camino, es una vida en tránsito, en continua transformación, en continuo cambio. Es lo que él realmente... él busca constantemente su identidad. No la consigue hallar. La buscó en el anarquismo, evidentemente, la buscó luego en el judaísmo, la buscó en el sionismo y no lo consigue. Al final no hay datos que realmente acrediten que él consiguiera tener ya una identidad afianzada, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, es un escritor que siempre detestó a Praga. Él siempre quiso abandonar Praga. Praga para él llegó un momento en que esa sociedad se sentía oprimido, le recordaba siempre a su padre, su familia, no se sentía libre. Y entonces él encontró otro ámbito utópico en Berlín, donde él vivió los últimos años, bueno, con su nueva amante, con Dora Diamond. Ahí estuvo, los últimos meses de su vida los pasó en Berlín, ya tuvo que irse al sanatorio, ¿verdad?, cerca de Viena, donde muere, pero él quería salir de Praga. Era una sociedad que se sentía que le oprimía, ¿no? No se sentía a gusto en esa sociedad. Quería vivir en un mundo libre, alejado de la familia y de esas dependencias, esas Abhängigkeiten con las que él definía el capitalismo y que la vivía en su persona, ¿no?, en su propia persona. Y Kafka es un alter ego de sus personajes. A Kafka le faltó fuerza para rebelarse. Lo mismo que hacen sus protagonistas. Se rebelan inicialmente, aspiran a la libertad, pero ante la inmensidad del poder establecido, perecen, ¿no? Al final aceptan ese poder. Dejan de rebelarse ante la incapacidad para aniquilar el poder establecido, ¿no? ¿El qué? Claro, el padre es una manifestación más de ese poder. O sea, él representa constelaciones de poderes en sus obras. Siempre hay un poder por encima del protagonista que le somete, que le oprime. Claro, pero el padre acaba siendo, tú comentas, el padre era otra forma de expresión, claro, de poder también, ¿no? Y la carta al padre de Kafka es tremenda, ¿no? Es tremenda. Él ama al padre. Es una relación de amor-odio. Él reconoce el esfuerzo que su padre ha hecho por él. Lo reconoce. Pero por otra parte la detesta, por ser una figura muy autoritaria. Un hombre a la vieja usanza, una persona autoritaria que no permitía que su hijo fuera escritor, no quería. Fue el que realmente le indicó que estudiara jurisprudencia. Kafka inicialmente creo que intentó estudiar química, filología, y al final estudió Derecho también porque... ¿Por qué Derecho? Porque se dio cuenta de que el trabajo que pudiera tener le iba a permitir tener tiempo libre para la creación artística. O sea, él trabajaba en la compañía de seguros de 8 a 2. 8 a 2 son 6 horas, me parece, ¿no?, de trabajo. Y tenía todas las tardes libres para crear. Él tenía la vida muy regulada, muy regulada. O sea, cuando acababa de trabajar, dedicaba la tarde, comía y dedicaba la tarde a contestar la correspondencia, escribía muchísimas cartas, eso es un tesoro que está ahí. Dormía la siesta y luego cenaba con la familia y a partir de las 10 de la noche escribía, hasta que el cuerpo resistiera. A veces escribió algún texto en una sola noche, como La condena. La condena lo escribió en una única noche, ¿no? La hermana le alquiló una vivienda muy pequeñita que se puede ver, ¿no?, en el Callejón de los Alquimistas en Praga. Bueno, Kafka era muy alto, para la época, medía 1,81. Y en esa vivienda, no sé si conocen Praga, han estado allí, se puede visitar, para entrar hay que agacharse, ¿no? Yo no sé cómo pudo aguantar ahí, metido ahí, ¿no?, escribiendo todas las noches, ¿no? Bueno, y ese era Kafka, ¿no? Y yo creo que él en esa obra, que es la primera que escribe, la primera novela que escribe, él esbozó su utopía. Es el único texto donde se esboza una utopía en América. Que quería imitar a David Copperfield. En América quería hacer el sueño de Copperfield, que se llevaba con el padre, lo odiaba, pero una relación muy peculiar en Copperfield, ¿no?, con la figura paterna. Hombre, evidentemente Kafka es una figura para la interpretación psicoanalítica ideal.
Ideal, bueno, a Kafka se le ha estudiado ya desde todos los puntos de vista, pero también desde el psicoanálisis, muchísimo, muchísimo, tanto los textos, la carta al padre, los diarios, la correspondencia, en fin, dejó mucho escrito, mucho escrito. Y se han perdido textos de él, ¿no? Ahora con el problema que hubo con su legado, el legado estaba en juicio hasta hace poco, ¿no? Sí, hasta hace muy poco, ¿no? Al final se ha quedado los textos, excepto el proceso, que está en el archivo de literatura de Marbach en Alemania. El resto se ha quedado ya por Supremo de Israel, decidió que se quedará en la Biblioteca Nacional de Israel y ahí están los manuscritos de Kafka, ¿no? ¿Más preguntas? ¿Dudas? Nos quedan unos 5 o 10 minutillos para tampoco cansar a nuestros ilustres invitados. ¿Nadie por ahí no? Y esa, compañero Víctor. He aprendido muchísimo esta tarde sobre Kafka y las distintas visiones que se pueden dar desde distintas perspectivas culturales. Vuestras palabras me han recordado la lectura hace tiempo de un ensayo de Guattari, sin embargo quiero recordar Kafka por una literatura menor. Y bueno, cuando en relación que habéis dicho con lo que aparece en ese ensayo, parece que ese ambiente oprimente, hostigador de la praga del Imperio Austrohúngaro en tiempos de Kafka, pues había llevado a Kafka a escribir una literatura que era un estilo depurado, pero no tanto porque el estilo no lo demandara, sino porque había una intención, como decía Deleuze y Guattari, de llenar de hambre esa lengua, de hacer, decía, creo que era la metáfora era hacer como un perro excavando un hoyo. O un perro excavando un hoyo, o una rata excavando, haciendo una madriguera. Esa es la propia lengua alemana. Kafka escribió en alemán un acento, hablaba en alemán un acento checo, entonces a mí me llama la atención todo eso en relación con los usos que se han hecho después de Kafka, ¿no? Cómo se ha moderado la lengua de Kafka, una lengua depurada, que llega a una simpleza extrema. Ahí parece que hay también un propósito bastante de resistencia, de estética de la resistencia, ¿no? En el sentido de Bass, ¿no? Entonces, por un lado, como he visto ese contraste, porque, claro, al traducirse a Kafka, se desprovee la lengua de Kafka de esa contaminación lingüística que hay entre el checo, el yiddish y la lengua alemana, y se convierte en una lengua monolingüe, ¿no? Y a partir de ahí parece que toda esa capacidad de resistencia, esa capacidad de crítica que tiene la lengua respecto al sistema se pierde. Y después, por otro lado, me ha llamado mucho la atención, no sé si estoy hablando demasiado, me ha llamado mucho la atención la recepción tan pobre que tiene Kafka dentro del ámbito alemán. Y me he acordado de una entrevista que hacen a Yoko Tabata, que es una autora japonesa, que escribe en alemán, que se emigra en los años 80 a Alemania y decide escribir alemán. Y decide escribir alemán porque considera que cuando escribe alemán, es capaz de pensar. Es decir, piensa cada palabra y no escribe como escribe en japonés, que lo hace de forma automática, que desautomatiza la lengua. Dice Yoko Tabata sobre la idea, sobre Kafka, que me admira muchísimo, que a Kafka lo admira porque es de los pocos escritores en el ámbito europeo que tiene la transformación piensa la transformación como un principio vital. Es decir, mientras que Europa es muy dada a los esencialismos, es muy dada a hablar de la cultura europea y a los nacionalismos, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si en cierto modo la cultura alemana, que es de un nacionalismo muy joven, quizá ha entendido poco a Kafka justamente porque Kafka rompe ese seco, ese rango de pensamiento
típicamente esencialista, ¿no? de la tradición alemana. No sé qué pensáis sobre esto, o si os parece... Es que no me entero del final. No me llega. Sí, es verdad eso, sí. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, sobre todo, bueno, en Alemania, tú lo sabes, Víctor, se ha escrito muchísimo sobre Kafka, ¿no? Es una figura, se le ha dedicado mucha importancia, ocupa un lugar muy relevante en la literatura alemana. Pero yo lo que pienso, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención un escritor como Günter Grass. Günter Grass tiene un ensayo, que no hemos hablado de Camus, pero bueno, tiene un ensayo sobre el mito de Sísifo, ¿no? Muy importante. Y en él ejerció una gran importancia Camus. Kafka ejerció una gran importancia en el concepto del absurdo de Camus, pero es que Günter Grass, excepto en 2 ocasiones, el resto no habla de Kafka. No habla de Kafka, un escritor como Günter Grass, en el cual él recurre también a lo sobrenatural, ¿no? A elementos sobrenaturales que se mezclan con lo real, ¿no? En el Tambor de Ojalata, por ejemplo, y también en otros escritos. Un elemento muy presente en la Metamorfosis, que sí influyó en García Márquez, pero él no se remite a Kafka. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? O sea, esa recepción tardía de Kafka en Alemania influyó posiblemente, ¿no? Y en cambio ahora, algunos escritores, tengo aquí apuntado el nombre de Libuse Moniskova, una checa, sí se está ocupando desde la perspectiva intertextual, interlingüística, intercultural con la figura de Kafka. Lo mismo con Yoko Tabada, ¿no? Otra escritora de origen, escribe en lengua alemana de origen japonés. Tiene una obra de teatro también donde se ocupa de Kafka y de ese multilingüismo presente en el sustrato de la lengua que utiliza Kafka, lo que tú has dicho, yiddish, ¿verdad? Checo, alemán. El alemán que se hablaba en Praga, que no es el alemán que se hablaba en Berlín, etcétera, ¿no? Eso es un rasgo que yo creo que no se ha atendido suficientemente en la obra de Kafka, ¿no? Lo multicultural, lo multilingüístico, la Mehrsprachigkeit, como se dice en alemán, lo multilingüístico, ese nivel, ¿no? De que las culturas se cruzan, ¿no? En su obra, ¿verdad? Se ha atendido mucho al sistema de poder, las constelaciones de poder, lo absurdo en la obra de Kafka, la soledad, la enfermedad, la muerte, la tortura. Pero en cambio ese aspecto más novedoso, que es lo que se está haciendo ahora en la literatura alemana, no se ha analizado en profundidad, ¿no? A mí se me olvidó decir un dato que a mí me llama la atención. Kafka, que es sin duda uno de los escritores más universales que ha tenido la literatura alemana, un escritor auténticamente universal, pero que en vida no era famoso, ¿no? Su fama viene, o su interés viene a raíz, con las traducciones, por ejemplo, o las recepciones que se hacen a raíz de su muerte. En vida, o sea, es una fama póstuma la que tiene Kafka. En vida no fue famoso. Era conocido en ciertos círculos y nada más. No era un escritor sumamente reconocido, ¿no? ¿Por qué la traducción de la Metamorfosis de Die Verwandlung no se hizo antes? ¿Por qué se esperó a su muerte, verdad? Al año 25 en España, ¿no? ¿Verdad? Cuando es un texto que ya circulaba en Praga y en algunos sectores, ¿verdad? ¿Por qué se esperó hasta su muerte, no? Son cosas que, bueno, que habría que indagar en ellas, ¿no? ¿Algo más? Yo creo que sí, vamos a comentar algo así. Sí, un apunte brevísimo. Ya que se ha mencionado al autor Peter Weiss, tiene una obra, la del Mockingbird, y de Mockingbird, das Reine aus Göttingen, que es fabulosa porque realmente comienza con un individuo, el protagonista, y aparte que es una obra de los pocos ejemplos que hay de teatro del absurdo alemán. El protagonista es detenido y se pasa toda la obra intentando averiguar por qué. Es fabuloso, es absolutamente con un absurdo ya mucho más grotesco, más cómico. Exactamente. Pero me parece que es un homenaje maravilloso a Kafka, ¿no? Y lo mejor de todo es que finalmente se concluye que el error era de este protagonista porque hacía la pregunta equivocada. Lo que no hay que preguntar nunca es ¿por qué? Y bueno, me apreció mucho traer a colación esta obra porque me parece que es un precioso homenaje a Kafka de Peter Weiss.
Weiss. Sí, sí. Pues yo creo que terminamos aquí, son las 8:30, y puedo estar empezando ya a ensayar. Muchísimas gracias, creo que